Lo sé, comes sano y no pierdes grasa. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a ver por qué cuando empezamos a comer más sano, a comer mejor, empezamos perdiendo peso hasta que llega un punto en el cual nos estancamos. Y evidentemente, si nos estancamos, se nos complica seguir perdiendo peso y en consecuencia perder grasa. Pero también te voy a decir el por qué comer sano no es suficiente para perder grasa. Y lo vas a entender muy bien. Vamos a empezar por el principio. Y a propósito, luego te voy a decir qué podemos hacer para así perder grasa, además de comer sano. Porque no es lo mismo perder peso que perder grasa y no es suficiente comer sano para perder grasa. Pero te voy a decir cómo puedes comer sano y sí perder grasa, que es lo que queremos. Así que presta mucha atención hasta el final del vídeo, que todo lo que te voy a contar, de verdad, que te va a ayudar. Coge papel y bolígrafo para tomar tus notas y presta mucha atención. Lo primero, cuando queremos perder grasa, empezamos a cuidar lo que comemos más sano, comemos mejor, ¿no? Como le solemos decir. Y lo primero que hacemos es eliminar muchos alimentos que sabemos que no nos convienen del todo, que no son tan beneficiosos y que en cierta medida pues nos perjudican para el objetivo que queremos conseguir, que es perder grasa. Entonces, eliminamos fritanga, todos estos alimentos que están rebozados con harinas, quitamos en muchos casos los ultraprocesados, quitamos los dulces. En definitiva, todos estos alimentos lo que nos aportan en gran cantidad son carbohidratos, pero son carbohidratos de los, entre comillas, de mala calidad. No vamos a decir malos, pero de mala calidad, porque no me gusta hablar de alimentos malos y alimentos buenos, de alimentos prohibidos, alimentos permitidos, de alimentos que engordan o alimentos que adelgazan. No me gusta hablar de nada de eso ni etiquetarlos de esa forma, pero sí que vamos a decir que nos quitamos de esos carbohidratos de baja calidad, ¿vale? Cuando nos quitamos de esos carbohidratos de baja calidad, rápidamente vamos a ver que estamos perdiendo peso. ¿Y por qué estamos perdiendo peso? Porque todos los carbohidratos que comemos, pues se almacenan en el cuerpo en forma de glucógeno y se almacenan junto con agua. Por lo tanto, si yo como carbohidratos, mi cuerpo, esos azúcares, los va a descomponer en glucosa y se van a almacenar en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, pero con agua. Por lo tanto, si reduzco los carbohidratos, voy a almacenar menos glucógeno y en definitiva menos agua. Por lo tanto, voy a eliminar líquido, ¿vale? Y voy a tener menor retención de líquidos. Y esto es muy importante, porque si somos conscientes de esto, nos vamos a dar cuenta que cuando empezamos a comer mejor y en una semana perdemos 2-3 kilos, no nos podemos ilusionar pensando que hemos perdido peso, wow, he bajado grasa, ni mucho menos, porque de ese peso puede que un porcentaje muy pequeñito puede que sea grasa, pero en gran parte va a ser líquido, va a ser agua. Y lo que nos interesa es perder grasa para que tengamos una mejor composición corporal, que es que nuestra grasa y nuestro músculo pues tengan un balance saludable que a nivel estético pues también nos beneficie, o sea, más masa muscular y menos grasa. Por lo tanto, esa pérdida de peso inicial tan rápida principalmente es de agua. Como digo, también en parte va a ser fruto de un poquito de grasa, porque al quitar esos alimentos que son muy calóricos, puede que también hayamos provocado un pequeño déficit calórico y algo de grasa hemos podido eliminar. Pero esa pérdida inicial es principalmente agua. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Porque si llega el punto en el cual nos estancamos, como suele pasar, principalmente cuando nos llevamos la alegría de que en las primeras 2-3 semanas hemos perdido mucho peso, nos estancamos, ¿por qué crees que puede ser? Pues aquí viene el segundo punto, que es porque comer saludable no es suficiente para perder grasa. Y seguro que te sientes identificado con esto que te voy a contar, ¿no? Pero muchas veces pensamos que por comer sano, porque un alimento es sano, como que puedo comerlo sin medida. O sea, puedo comer todo lo que quiera de ese alimento. Y vas a ver que no es así. Y es muy probable que por ese motivo te sientas estancado, sientes que no avanzas, e incluso hay mucha gente que gana peso. Y aquí me acuerdo de una anécdota de un chico que compraba pan, una telera de pan, de esta que viene rebanada, ¿no? Viene cortada, y
bueno, la compraba frecuentemente, ¿no? ¿Y cómo que te la comes tan rápido? Pues, bueno, pues porque es integral, es sana. Es sana. Entonces, claro, por el hecho de que es un pan, que sí, que a lo mejor es masa madre, que es de calidad, que es sano, pues él ya se pensaba que podía comer todo el pan que quisiera, ¿no? Porque es sano. Y no se daba cuenta que al final, a nivel calórico, estaba aportando muchísimas calorías a través de ese pan. Pues presta atención a esto, porque hay muchos alimentos y tenemos que diferenciar los que, aunque son sanos, hay alimentos que son muy densos nutricionalmente, lo que significa que nos aportan muchos nutrientes, está muy bien, por eso son sanos, pero hay alimentos que son muy densos energéticamente, o sea, calóricamente son muy densos, nos aportan muchísimas calorías. Y ojo con esto, porque además de que son muy densos energéticamente, en su gran mayoría son muy bajos a nivel de volumen. O sea, que ocupan poquita cantidad, pero tienen las calorías muy concentradas. Es por eso que son densos calóricamente. Y si abusamos de esos alimentos que son sanos, pero son muy densos calóricamente, se nos complica mucho perder peso. Porque, ojo a esto, y antes de seguir, voy a hacer un pequeño paréntesis con esto. Las calorías no son del todo importantes si llevamos una alimentación con alimentos lo más natural posible, ¿vale? Frutas, verduras, legumbres, carnes, pescados, de los más naturales posibles. Evidentemente que, bueno, pues el pasarnos de calorías es más complicado, ¿vale? Que cuando incluimos alimentos ultraprocesados. Pero llega un punto en el que cuando queremos perder peso, cuando queremos bajar grasa, es necesario tener un déficit calórico. Y un déficit calórico significa simplemente comer menos calorías de las que gastamos. Y esto es fácil. Si yo como menos calorías de las que gasto, bajo peso. Y en consecuencia grasa, ¿vale? Estamos hablando de grasa. Si yo, mejor dicho, bajo grasa, me dirijo a la grasa porque no es lo mismo peso que grasa. Y con un déficit calórico lo que buscamos es perder grasa. Cuando yo como las mismas calorías de las que gasto, pues simplemente me mantengo en el peso. Y si yo como más calorías de las que gasto, o sea, tengo un superávit calórico, subo de peso. Teniendo esto en cuenta, pues claro que hay que prestar atención a las calorías cuando de perder peso se trata. Yo puedo comer alimentos que son muy densos en volumen. Y esto es lo que más nos interesa cuando queremos perder grasa, porque vamos a mantenernos saciados, vamos a sentir que estamos comiendo abundante, o sea, que no vamos a pasar hambre y al mismo tiempo estamos aportando pocas calorías y en consecuencia perdemos grasa. ¿De dónde puedo yo sacar esos alimentos con un alto volumen? Principalmente de vegetales. Todas las verduras aportan muy poquitas calorías y hay algunas que son muy saciantes, como el calabacín, el pepino, el tomate, bueno, hojas verdes. En definitiva, todas las verduras son muy bajas en calorías y muy alto en volumen. Por eso, cuando queremos perder grasa y queremos quedarnos saciados, una parte del plato, medio plato, debe ser principalmente de vegetales. Si no te gustan las verduras, lo tienes bastante jodido. Perdón con la expresión, pero es así. ¿Por qué? Porque el perder grasa sin incluir suficiente volumen de alimentos es más complicado, porque te vas a quedar con sensación de hambre. Pero ahí vamos al segundo punto, que es la proteína, ¿vale? Y la proteína también juega un papel muy importante cuando de perder grasa se trata. Y también nos da bastante poder de saciedad. Pero lo que queremos es aportar alimentos densos nutricionalmente y bajos en calorías para ese déficit que queremos conseguir. Y ahora te voy a decir el por qué posiblemente te pasa que estás estancado. Y es porque estás incluyendo más alimentos de estos que son saludables, pero densos en calorías. Por lo tanto, comer sano no es suficiente para perder grasa. Vale, vegetales, gran parte del plato. Mucho volumen, pocas calorías. Proteínas, genial. ¿De dónde? De las fuentes más magras que podamos. Más magras significa que aportan más proteína y menos grasa. ¿Dónde lo encontramos? En el pavo, en el pollo, pechuga de pollo. No es lo mismo la pechuga que, por ejemplo, las alitas, porque llevan la piel, llevan la grasa, ¿no?, del pollo. Entonces tenemos que buscar las partes más magras. Por ejemplo, en los huevos,
principalmente en la clara de huevo. Si queremos aumentar proteínas a través del huevo, siempre es mejor incluir más claras que yemas, porque en la yema está también la proteína, pero también está la grasa, por lo tanto aportan más calorías. En los pescados blancos, el bacalao, la merluza, muy buena fuente de proteína y bajas en grasa. Si vamos a carnes rojas, pues un solomillo lo más magro posible, porque todo lo que son cortes con más grasa aumentan las calorías. Pero todos estos alimentos aportan bastante volumen en cuanto a proteínas y poca grasa, pocas calorías. Ojo, el salmón, muy sano, mucha proteína, pero también mucha grasa, por lo tanto, es bastante alto en calorías. Si queremos afinar un poquito, nos interesa más la merluza, el bacalao, por ejemplo, que el salmón, peces blancos que azules por el contenido en grasa. ¿Qué significa? ¿Que no podemos comer salmón? No, pero la mayor parte del tiempo, la mayoría de los días que comamos pescado, incluimos los que aportan menos calorías y un día en semana pues podemos incluir ese salmón que tanto nos gusta. También en base al gasto energético que tengamos. No todo es lo que comemos, sino cuánto nos movemos, nuestro estilo de vida, nuestro entrenamiento. Eso va a decidir también con qué frecuencia nos podemos permitir ciertos alimentos. Así que no voy a entrar en tanto detalle en esto, porque lo que quiero ir es a esos alimentos que sin darte cuenta, aun comiendo sano, te están perjudicando. Y ahora vienen los claves de los que vamos a hablar. Y son las grasas. Alimentos que en su mayor medida aportan grasas y que son muy poco voluminosos y muy densos en calorías. ¿Dónde encontramos estos alimentos? Pues en los frutos secos, por ejemplo, frutos secos, en el aguacate, principalmente, sin irnos más lejos, algunos tipos de queso también, ¿vale? Que son altos en grasa y muchas veces pensamos que son proteína, y sí, hay lácteos que son proteína y de muy buena calidad, como los quesos blancos, los quesos frescos, siempre que sean bajos en grasa, 0%, light, mucho mejor, porque van a aportarnos más proteína y menos grasa. Pero hay otros quesos que sí que aportan bastante cantidad de grasa y son esos que, bueno, pues son semiscurados, curados y demás. Y te pongo un ejemplo. Te comes una ensalada que, como he dicho antes, el principal ingrediente son vegetales. Y esa ensalada es muy sana, aporta muy pocas calorías, pero si yo, por ejemplo, ahora le añado frutos secos, pues sin darme cuenta, estoy añadiendo muchísimas calorías. Si yo, por ejemplo, le añado, ojo a esto, aceite de oliva, y lo rocío así con aceite de oliva, al fallo, que muchas veces le echamos aceite de oliva sin medir, pues son muchísimas calorías. Si luego hemos dicho frutos secos, aceite de oliva, si luego le echo aguacate, por ejemplo, una bomba nutricional, pero una bomba a nivel calórico. Si luego le añado queso, entonces lo que empezó siendo un plato muy bajo en calorías, como puede ser una ensalada, lo hemos convertido en una bomba calórica que nos aportará mucho más calorías que incluso nuestro plato de nuestra comida principal. Por lo tanto, ojo a estos alimentos que pueden que te estén frenando tu pérdida de grasa. Y no es porque no sean sanos, es porque aportan muchas calorías y los estás comiendo en mucha cantidad y posiblemente con más frecuencia de la que deberías. Frutos secos. El principal peligro, porque una bolsa, 100 gramitos, 100 gramitos son unas 650, 700 calorías, vamos a dejarlo ahí, 100 gramitos, y normalmente un paquete, una bolsita, te puede traer fácilmente 200 gramos. Por lo tanto, un paquete, igual ya estamos hablando de más de 1200 calorías en un paquetito de frutos secos. Y un paquetito de frutos secos, muchas veces pensamos que es nuestro snack. Y como es nuestro snack sano, porque son frutos secos y están sin sal y son naturales y hemos escuchado que son muy sanos, pues me pongo a picar como un snack y posiblemente pues me puedo terminar comiendo el paquete entero o la mitad del paquete o más de la mitad del paquete. Y sin darnos cuenta nos hemos comido un montón de calorías ahí. Ojo a eso, que aunque es muy sano, puede que esté frenando tu pérdida de grasa. El aceite de oliva es muy bueno, pero lo usamos prácticamente para todo. Cocinamos con aceite de oliva,
Por ejemplo, aquí en España usamos el aceite de oliva al cocinar, usamos aceite de oliva en el desayuno con el pan, usamos aceite de oliva para alinear las ensaladas y sin darte cuenta en tu día a día, pues puedes llegar a consumir bastante cantidad de aceite de oliva. Y el aceite de oliva prácticamente es grasa líquida, ¿vale? Es una grasa muy sana, pero es grasa líquida. Y las grasas es el macronutriente que más calorías nos aporta por gramo. 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de proteína son 7 kilocalorías. Y sin embargo, son 4. Son 4. 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de proteína son 4 kilocalorías. Y sin embargo, 1 gramo o 1 mililitro de aceite de oliva son 9 kilocalorías. Por lo tanto, las grasas aportan por la misma cantidad más del doble de calorías que los carbohidratos y que las proteínas. Por lo tanto, hay que tener más medida con las grasas. Y como digo, son alimentos que se consumen de forma frecuente y en mucha cantidad, como los frutos secos o como el aceite de oliva, que si estamos usando en nuestro día a día mucho aceite de oliva, porque desde que nos despertamos en el pan ponemos aceite de oliva, cocinamos con aceite de oliva, las ensaladas con aceite de oliva, pues una pechuga de pollo, unos filetes de pechuga de pollo a la plancha, que son muy sanos, si echamos más aceite de oliva de la cuenta, incluso en el cocinado, puede que dupliquemos incluso las calorías que nos aporta esa pechuga de pollo, que nos estén aportando más calorías esas pechugas de pollo por el aceite que le estamos echando que por la propia carne de la pechuga de pollo en sí. Lo mismo pasa con la ensalada. Si yo me preparo una ensalada de verduras, ya no digo que echemos otra cosa, sino que la alineemos con aceite de oliva, vinagre y tal. Si yo le echo más aceite de oliva de la cuenta a la ensalada, puede que esté duplicando, triplicando o multiplicando por 10 las calorías propias de esa ensalada, simplemente por el aceite de oliva. Entonces son dos de esos alimentos que son muy sanos, pero que aportan mucha energía, muchas calorías. El aguacate, genial, un alimento súper nutritivo, pero al mismo tiempo pasa lo mismo. Son grasas y son grasas muy sanas. Pero si yo me hago una ensalada y le echo un aguacate entero, pues lo que digo, he multiplicado las calorías de esa ensalada. Por lo tanto, tenemos que tener medida con los alimentos sanos, porque no siempre comer sano significa perder grasa y es precisamente por la cantidad de calorías que incluimos con esos alimentos sanos sin darnos cuenta. Ahora bien, ya tenemos aquí el conocimiento, ya tenemos la información y ahora simplemente se trata de ser conscientes y aplicar en nuestro día a día con moderación y frecuencia. Lo usamos de manera frecuencia, o sea, una frecuencia lógica en base al objetivo que queremos conseguir. Vamos a incluir esos alimentos con una frecuencia razonable y cuando los incluyamos los vamos a incluir con moderación. Por eso a mí me gusta hablar siempre de frecuencia y moderación. Si has llegado hasta aquí, a propósito, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos que subo permanentemente, continuamente, todas las semanas para ayudarte a sanar la relación que tienes con la comida, contigo mismo y ayudarte a que consigas tu cuerpo, ese que deseas y al mismo tiempo ganando salud, que es lo más importante. Y dicho esto, si te ha gustado, dale también me gusta y compártelo con aquellas personas a quien creas que le puede ayudar. ¿Cómo podemos perder peso y no sentir que nos estamos pasando con las calorías? Ese es el último punto, ¿no? Y es lo que he dicho. Frecuencia, moderación. Vamos a tratar de incluir más cantidad de vegetales, que son alimentos muy voluminosos y que nos van a mantener saciados. Vamos a cuidar las proteínas, que sean lo más magras posible, o sea, que nos aporten la menor cantidad de grasa, que sean cortes más magros y menos grasos. Eso no significa que no podamos incluir cortes más grasos, pero lo que digo, con una frecuencia lógica y que la mayoría de nuestros días incluyamos proteínas magras. Y luego las grasas las vamos a controlar, ¿vale? No es medir, no es tenernos que obsesionar con pesar los alimentos, ni mucho menos, pero sí que si somos conscientes, porque es muy fácil, si tú te das cuenta, tú dices, pues es verdad, yo por la mañana el pan me lo pongo empapado en aceite, pues vamos a moderarlo un poquito, ¿vale? Un poquito.
La ensalada lo mismo, si ves que le añades mucho aceite, pues vamos a controlarlo. Si encima eres de quien hace una ensalada y te gusta echarle frutos secos, aguacate, aceite de oliva, queso, bueno, pues ten en cuenta que todos esos alimentos son muy densos energéticamente y que esa ensalada pues se está convirtiendo a lo mejor en lo que tenían que ser 2 comidas de tu día a nivel de calorías. Y cuando tú ya tienes conciencia y identificas en qué puntos estás fallando o en qué puntos realmente no lo estás haciendo lo mejor que lo podrías hacer, pues simplemente mejóralo. Mejóralo y vas a ver cómo empiezas a perder grasa, perder peso de forma progresiva, de forma continua, comiendo sano. Y comer sano tampoco significa tener que dejar de comer todos esos alimentos que te gustan. Como ya me habrás escuchado en otros vídeos, se puede perder grasa, se puede tener un cuerpo atractivo y se puede estar sano comiendo de todo. Lo que tenemos es que movernos más, llevar un estilo de vida activo, tenemos que entrenar, sobre todo hacer también entrenamiento de fuerza para favorecer la activación de la masa muscular, que el peso que perdamos sea principalmente de grasa, que es lo que queremos perder, y mantener nuestra masa muscular, y de esa forma, pues podemos permitirnos un caprichito, un antojo, eso que nos gusta de vez en cuando, entra dentro de nuestra frecuencia de alimentos, pero claro, la frecuencia yo me refiero a cuántas veces o cada cuánto tiempo incluyes esos alimentos. Pues en función del objetivo que quiera conseguir o con la velocidad que quiere conseguir ese objetivo, va a ser con la mayor o menor cantidad de las veces que voy a incluir esos alimentos en mi semana. Y simplemente así, de verdad, si tienes todos estos puntos controlados y los tienes presentes y los tienes conscientes, y es por eso que te he dicho antes que tomes tu libreta, papel y bolígrafo, lo anotas y los repasas, si lo tienes presente, te va a ser muy fácil poder seguir perdiendo grasa, comiendo de todo y disfrutando en el camino, que es de lo que se trata. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que me dejes un comentario. Si empiezas a aplicar todo esto que te estoy diciendo, vuelve dentro de una semana y me cuentas, o dentro de unos días, y me dices pues cómo te vas sintiendo, cómo crees que lo estás haciendo, y me encantará leerte. Lo dicho, suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte este vídeo con quien creas que le pueda ayudar, y abajo en la descripción te voy a dejar también un enlace a mi WhatsApp personal para que me cuentes tu caso, yo lo voy a analizar y te voy a decir cómo te puedo ayudar. Nos vemos en el siguiente vídeo.